voy a compartir la pantalla. Vamos a abrir unas diapositivas. Esas diapositivas ustedes ya las tienen habilitadas en el archivo que les compartí en las, ¿cómo se llama? En el Dropbox. Ustedes ya los pueden abrir y revisar. Más bien lo que les voy dando es la explicación de esto que estamos viendo. Bueno, nuestra primera unidad se llama semiconductores y uniones. Aquí lo que vamos a ver es los diferentes tipos de materiales, cómo se construye un material tipo N, un material tipo P, cómo se forma una unión y lo que es los conceptos de semiconductores. Vamos a partir del hecho de lo que es el átomo, que es lo que ustedes revisaron en química. Bueno, no sé si llevan química ustedes, creo que, a ver, fundamentos de electrónica. No, creo que ustedes no llevan química, ¿verdad? Hasta donde No, sé. no llevamos. No llevaron, bueno, no hay problema. Aquí damos un repaso de lo que ustedes vieron seguramente en el bachillerato o en el CSIC. Bueno, saben que toda la estructura atómica de los elementos está compuesto de lo que son electrones, protones y bueno, lo que se compone de la materia, la estructura atómica, ¿no? Bien, en el núcleo. Entonces sabemos que un átomo está compuesto del núcleo, protones, electrones y neutrones. Y bueno, para nosotros aquí lo que nos interesa más que nada son los electrones y que sabemos que están cargados negativamente y están orbitando alrededor del núcleo. Y bueno, nos vamos a enfocar mucho a lo que son la última capa, en este caso del átomo. Vamos a considerar, por ejemplo, el átomo de cobre, que se utiliza más para los conductores. Este último electrón se le conoce como el electrón de valencia, que es muy fácil de alguna manera de remover, sobre todo cuando le aplicamos un campo eléctrico o una fuerza electromotriz que hace que se desplace este electrón a través de los conductores. ¿Vale? Bueno. Entonces, este último electrón se le conoce como electrón de valencia o capa de valencia. Ahora bien, en nuestra tabla periódica, no sé si tengan a la mano una, pero bueno, aquí tenemos un segmento de una tabla periódica. Existen los elementos, como por ejemplo el boro, el aluminio, el galio, que están ubicados en el grupo 3. Esto quiere decir que tenemos que estos elementos tienen 3 electrones en su capa de valencia. Y en el grupo 4 está el carbón, el silicio y el germanio, que tienen 4 electrones en su capa de valencia. Estos elementos del grupo 4 son los que se conocen como los semiconductores. En el grupo 5 está el fósforo y el arsénico. Estos tendrán 5 electrones en su capa de valencia. Bien. Entonces, los que se conocen como semiconductores son el carbono, el silicio y el germanio, que los vamos a tratar un poquito más adelante. Cuando nosotros tenemos un material que se utiliza para construir dispositivos electrónicos, lo que buscamos en ello es controlar el flujo de la carga eléctrica o la corriente eléctrica a través de estos. Los materiales electrónicos o materiales que utilizamos forman parte de lo que son los conductores, los aisladores y los semiconductores. Como ustedes saben, los conductores oponen muy poca resistencia al paso de la corriente y permiten muy fácilmente el flujo de corriente eléctrica. En el caso de los aisladores es todo lo opuesto, tienen alta resistencia, lo que impide o restringe el flujo de corriente eléctrica, como es la cerámica y algunos otros elementos. En el caso de los semiconductores, digamos que tienen propiedades intermedias entre conductor y aislante y puede o no restringir el flujo de la corriente eléctrica. Estos semiconductores lo vamos a utilizar más adelante para la construcción de los dispositivos electrónicos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿No? Bueno. No, profe. Continuamos entonces. Bueno. Comentábamos acerca de los aislantes. Existen diferentes materiales con los que se fabrican los aislantes. Y bueno, como tienen digamos, su capa, última capa muy llena de electrones, están estrechamente ligados, entonces es difícil romper esos enlaces, por lo tanto es difícil hacer conducir corriente eléctrica. En este caso, los mejores aislantes pues son los que están construidos de vidrio, cerámica y algunos otros compuestos, y los vamos a ver principalmente en lo que son las líneas de alta tensión y en los cables que ustedes ven cerca de su casa donde lleva la corriente eléctrica de corriente alterna, van a ver estos aisladores, sobre todo en las torres altísimas, creo que son de más de
30 metros se encuentran estos aisladores. Y tenemos algunos materiales con los que fabrican los aislantes: hule, plástico, vidrio, mica y cuarzo. En el caso de los conductores, generalmente son los metales, diferentes metales: latón, bronce, acero, metal, aluminio, hierro, cobre. De los principales conductores es el cobre, y la plata y el oro. Y bueno, lo que más se fabrican son conductores precisamente de cobre, porque es mucho más económico, aparte de que es un resistor un elemento de muy buena calidad para conducir. Todo eso son lo que se fabrican los conductores que vemos en la imagen de abajo, donde están los carretes formando conductores de diferentes alambres. Bueno, entonces en el caso del conductor, conduce corriente eléctrica fácilmente. La mayoría son metales. Y los principales conductores son el cobre, plata, oro y en algunos casos el aluminio. Estos tienen la propiedad o la ventaja que tienen un solo electrón en su capa más externa, en su capa de valencia, y fácilmente se pueden, ¿cómo se llama?, romper el enlace para que pueda conducir corriente eléctrica. En el caso del semiconductor, digamos, encontrado en la naturaleza como un elemento, en algunas minas se tiene que hacer la extracción del semiconductor o a través de tratamientos químicos para obtener el semiconductor puro. Entonces decíamos que tiene propiedades eléctricas intermedias entre conductor y aislante. Y de acuerdo al procesamiento que se haga de este tipo de material o tratamiento, se puede hacer más conductor o menos conductor. En su estado puro es un material, el material semiconductor se conoce como material intrínseco, que no es ni buen conductor ni tampoco buen aislante. Decíamos que los principales materiales semiconductores son el silicio, el germanio y el carbón. El más utilizado para construir dispositivos electrónicos es el silicio, aunque también se pueden construir semiconductores uniendo elementos del grupo 3 y del grupo 5, formando combinaciones o variaciones de materiales para formar semiconductores, por ejemplo, el arsenio de galio, el fósforo de indio, que tienen propiedades eléctricas en las cuales se pueden utilizar, por ejemplo, en el caso de la fabricación de emisores de luz, diodos emisores de luz, es decir, los LEDs, se pueden construir con esto. Aquí estos semiconductores tienen la propiedad que tienen 4 electrones en su capa de valencia. Aquí, bueno, aquí hay una tabla de resistividad, es decir, que tanto se oponen al paso de la corriente los diferentes conductores, por ejemplo, la plata, el cobre y el oro. Entonces, los buenos conductores tienen baja resistencia y una alta conductividad, por lo que permite que los electrones fluyan a través de ellos con facilidad. Los mejores elementos conductores incluyen cobre, plata, oro, aluminio y níquel. Ya saben que el más usado pues es el cobre. En algunos casos se puede utilizar los contactos de plata, sobre todo en lo que son los sistemas de control eléctricos. Hay unos contactos que se llaman contactos de plata, que se utilizan en los contactores eléctricos, sobre todo en cuestiones de alta tensión. Regreso tantito a lo anterior. Bueno. Entonces aquí estamos viendo la estructura atómica de un conductor. En este caso estamos hablando del cobre, que tiene 29 electrones. Tenemos un electrón en la capa de valencia. Este es el electrón de valencia. Entonces comentábamos que fácilmente se puede mover o arrastrarse a través de aplicar un campo eléctrico o una batería, una fuente de voltaje para acelerar este electrón, produciendo flujo de corriente eléctrica. En su caso, los aisladores tienen una alta resistencia o una baja conductividad, por lo que la corriente no fluye a través de ellos. Bueno, entonces decíamos respecto a los semiconductores que tienen propiedades intermedias, que ni es tan buen aislante y tampoco es un buen conductor. Pero, sin embargo, se pueden adicionar algunas impurezas para poderlo hacer más conductor o menos conductor. Algunos elementos semiconductores, por ejemplo, el carbón, el silicio y el germanio, son los que se consideran semiconductores. Y en este caso, se pueden utilizar para fabricar dispositivos electrónicos. Anteriormente había algunos rectificadores
que eran placas de germanio. También existen todavía algunos dispositivos que se fabrican todavía con germanio. Y los más utilizados son fabricados con silicio. Aquí podemos ver la tabla, un segmento de la tabla periódica, donde podemos ver los grupos. Entonces, en el grupo 4 se encuentran los semiconductores, carbón, silicio, germanio. Y en el grupo 3 y en el grupo 5 podemos ver diferentes elementos como el boro, como el aluminio, como el galio, como el indio. En el 5, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. Entonces, si se combinan el grupo 3 con el grupo 5, esas combinaciones dan origen a crear un semiconductor también. Se llaman semiconductores compuestos y semiconductores binarios. Entonces, por ejemplo, si combinamos el grupo 3 con el 5, generamos este primer semiconductor que se lee arsenuro de galio, nitruro de galio, fosfuro de indio, es antimonio de aluminio, y también se pueden hacer combinaciones con 3 grupos para cambiar sus propiedades eléctricas. También se pueden formar semiconductores binarios con el grupo 2 y el grupo 6. Por ejemplo, aquí tenemos selenio de zinc, telurio de cadmio. Y también hay algunos compuestos semiconductores ternarios, arsenuro de galio aluminio, nitruro de galio indio, por ejemplo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. No, profe. No, profe, todo bien. Profe. Sí, adelante, por favor. Bueno, entonces seguimos. En el caso de los semiconductores comentábamos que en su capa más externa tiene 4 electrones en la capa de valencia. Entonces, estos electrones van a servir para, al unir dos materiales, poder interactuar y formar enlaces que vamos a llamar enlaces covalentes. Más adelante vamos a ver cómo trabaja esto. Aquí está, podemos ver el átomo de silicio que tiene 14 electrones, 4 en su capa de valencia. El átomo de germanio que tiene 32 electrones y también 4 electrones en su capa de valencia. Aquí podemos ver una comparativa entre lo que es un átomo de cobre con 29 electrones, 1 en su capa de valencia, y el átomo de silicio que tiene 4 electrones en su capa de valencia. Ahora, cuando unimos varios átomos, en este caso de silicio, del semiconductor, al momento que se unen se van a compartir los electrones para formar enlaces estables. Estos enlaces estables se llaman enlaces covalentes porque se están compartiendo los electrones en las capas, y todos estos van a formar una estructura que se llama estructura cristalina, formando figuras que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta es la estructura cristalina que se forma con los átomos de silicio al compartir sus átomos de valencia formando enlaces covalentes. Aquí podemos observar una figura, una extracción de la figura donde tenemos los átomos de silicio y vemos cómo se está formando el enlace covalente. Y bueno, una representación de cómo formar el enlace covalente con átomos de silicio. Es una estructura estable. Recuerden que este sería un material puro, sería un material intrínseco, se llama, que sería como un equivalente a un material aislante. Aquí tenemos otra figura donde muestra lo que es un material compuesto formado por el galio y por el arsénico, que también va a tener algunos los enlaces covalentes también. Entonces también está formando un semiconductor, se llama arsenuro de galio. Se escribe con letras G-A-A-S, gas. Eso es el arsenuro de galio. Bien. Tenemos aquí para cada semiconductor el número de portadores de carga intrínsecos, en este caso los electrones. Para el caso del arsenuro de galio tendría 1.7 por 10 a la 6 electrones por centímetro cúbico. En el silicio 1.5 por 10 a la 10 y en el germanio 2.5 por 10 a la 13. Déjenme revisar tantito. Aquí está. También estos
Estos materiales semiconductores tienen una cierta movilidad, es decir, qué tan rápido se mueven los portadores de carga a través del material. Esto se mide en centímetros cuadrados, volt segundo. Bien, les comentaba que al momento de construir un semiconductor y al unir sus átomos se forman lo que son las estructuras cristalinas. Esta estructura que ven aquí es la estructura cristalina que se conoce como la estructura de diamante. A lo mejor las chicas han escuchado lo que es un diamante, ¿no? Bueno, pues esta es la estructura de diamante. Obviamente la conocen construida a través de lo que es el carbón, que tenía una estructura muy parecida a esta. Esta está construida con átomos de silicio, pero la figura daría exactamente la misma. Entonces es una estructura muy sólida, muy dura, y que forman, en algunas vistas pueden parecer rombos, o en otra vista pueden parecer hexágonos. Depende cómo se oriente. Bueno, cuando estamos hablando del 0 Kelvin, que es menos 273 grados centígrados, la estructura está estable, es decir, todos sus enlaces están formados y no hay electrones que se estén moviendo. Pero si nosotros aplicamos un cambio de la temperatura, entonces los electrones y los enlaces empiezan a liberar algunos y dejan electrones sueltos. Entonces, al momento que nosotros aplicamos un campo eléctrico, podemos desplazar esos electrones a lo largo del material. Aquí tenemos un átomo de silicio a 0 Kelvin, menos 272 grados centígrados. Están completamente formados los enlaces. Si nosotros subimos la temperatura, por ejemplo, a la temperatura ambiente 25, 26 grados centígrados, tenemos algunos electrones que se rompieron de esos enlaces, están libres y podemos hacer correr alguna corriente eléctrica al momento de aplicar un potencial. Bueno, en el caso del silicio intrínseco dijimos que es un material material puro. Al incrementar la temperatura decimos que se rompen algunos enlaces y en las capas de valencia, al ganar energía térmica, se liberan del enlace y pueden ser de alguna manera fácil de que se puedan mover a través del material. En el momento en que un electrón se rompe su enlace, deja un espacio abierto en ese enlace y se crea lo que se conoce como un hueco. Entonces, ese hueco también se le considera una partícula cargada positivamente. Entonces, en los semiconductores vamos a tener dos tipos de cargas, lo que son los electrones y lo que son los huecos. Mientras que en el caso de los conductores solamente tenemos un solo tipo de carga, que son los electrones. Y en el semiconductor tenemos el electrón, que es carga negativa, y el hueco, que es la carga positiva. Bueno, para que se pueda romper ese enlace, en este caso en la capa de valencia, el electrón debe ganar una cierta energía. Esa energía se le conoce como eje o banda energética. Aquí tenemos la imagen, donde a 27 grados centígrados se ha roto un enlace covalente. El electrón, digamos que anda divagando o se anda moviendo libremente sobre el material semiconductor y dejó un espacio creado aquí, que es lo que se conoce como un hueco, una partícula cargada llamada hueco. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muchachos. Profe, cuando llega ya a la otra temperatura de 0 grados Kelvin, ¿ya vuelve a regresar el electrón? Bueno, si nosotros enfriamos, digamos, nuestro semiconductor, pues sí, tendría que estar en estado estable, entonces no se movería, sí, claro que sí. Tendría que regresar a su estado base. Sí. Okay. Recuerden que los enlaces se pueden romper por efecto de la temperatura, también se pueden romper por efecto de un campo eléctrico aplicado. Entonces rompemos los enlaces por aplicar una excitación. En algunos semiconductores pueden romperse los enlaces al aplicar iluminación. Eso lo van a ver sobre todo en el caso de las fotoceldas o las celdas solares. Entonces cae una iluminación sobre ese semiconductor, rompe los enlaces y hay electrones que se pueden colectar en unos electrodos para almacenar energía eléctrica, ¿no? Eso es lo que ocurre. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, continuamos entonces.
Bueno, podemos representar ese efecto o fenómeno cuando se rompe un enlace en la capa de valencia, en el enlace covalente, por efecto de algún efecto, por ejemplo, térmico, que subimos la temperatura. Entonces rompemos el enlace. Aquí puede verse en la figura donde se está rompiendo el enlace. El electrón está abandonando el enlace, queda el electrón libre y deja un hueco formado. En el lado izquierdo van a ver lo que se llama una representación por bandas energéticas. Entonces, en la banda de valencia, que es en el estado estable, es donde estaban formados los enlaces. Al momento de que le agregamos energía térmica, es decir, calor, por efecto de la temperatura ambiente, nosotros vamos a romper un enlace y este electrón va a ganar una cierta energía y va a brincar lo que se conoce como la banda prohibida y va a pasar a la banda de conducción. En este caso, ese electrón está libre y ya es posible que se le pueda acelerar por algún campo eléctrico para generar una corriente eléctrica a través del material. Entonces, eso es lo que ocurre. Generalmente esta representación se utiliza mucho en cuestiones de lo que se conoce como física electrónica para ver el comportamiento de los semiconductores y hacer los análisis. Pero bueno, es el método más simple de hacer el análisis. Esto se ve mucho en cuestiones de lo que se conoce como mecánica cuántica. Nosotros no nos vamos a meter en tantos detalles, solamente vamos a ver lo que necesitamos. En este caso, si rompemos nuestro enlace de valencia, va a pasar ese electrón a la banda de conducción para hacerlo un electrón libre que pueda conducir electricidad. Y bueno, rompe este enlace. Por efecto de la energía calórica, por efecto de un potencial eléctrico, por otro efecto también de iluminación. Aquí tenemos una representación de lo que es la banda energética para diferentes materiales. Por ejemplo, los materiales como el caso de los aislantes, entre lo que es la banda de valencia y la banda de conducción, hay una banda de energía que es una banda muy grande, muy grande. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, entre lo que es entre 3 y 6, lo que se conoce como electronvoltios. Mientras que para el caso de los semiconductores, esta banda está intermedia, alrededor de unos menor a 3 electronvoltios. Mientras que pasa en el caso del conductor, en el caso del conductor pueden observar ustedes que la banda de conducción y banda de valencia prácticamente están traslapadas, es decir, que el electrón está libre para poderse mover tranquilamente. O sea, no requiere ninguna energía adicional para que el electrón esté libre. En un semiconductor, la banda de energía prohibida puede ser del orden entre 1 y 3 electronvoltios. El flujo neto de electrones libres causa una corriente. En un semiconductor, como mencionamos, existen dos tipos de partículas de carga, el electrón y el hueco. El electrón cargado negativamente, los huecos cargados positivamente. Y aquí podemos ver algunas bandas de energía, por ejemplo, para el caso del silicio. ¿Cuánto requerimos de energía para poder romper el enlace a 0 grados Kelvin? O sea, menos 273 grados centígrados, necesitamos 1.17 electronvoltios. Si está a temperatura ambiente, estaríamos hablando de un 1.14 electronvoltios. Para el caso del germanio, para temperatura ambiente requeriríamos 0.67 electronvoltios. Y bueno, así para los diferentes materiales semiconductores compuestos por el fósforo de indio, fósforo de galio, arsenio de galio, y así sucesivamente. Por aquí tengo una formulita donde podemos calcular la energía en electronvoltios, que es voltaje por la carga entre la carga del electrón, entre 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. De esta manera se puede calcular la energía en electronvoltios. Que bueno, no lo vamos a hacer, simplemente es para que tengan la referencia. Bien. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, nos quedan como 10 minutos. Hoy nada más vamos a cubrir solamente la mitad de la clase, no podemos avanzar mucho porque parece ser que aún los grupos se siguen ajustando y va a haber compañeros que probablemente se unan con nosotros la próxima semana, entonces pues trataremos de ir no tan rápido. Entonces no sé si tengan preguntas hasta ahorita. ¿Van a volver a cambiar horarios, profe, o qué? No, parece ser que horarios no cambian, sino más bien que se van a incorporar más compañeros a las diferentes clases. Ok. Los horarios parece que ya, lo que nos hubo una reunión de academia hoy donde nos comentaron que
finalmente, vamos a tratar de mantener los mismos horarios, que los profesores no cambien. Si tienen que hacer algún movimiento, lo tendrían que hacer después de que termine los horarios, es decir, en las tardes, es donde se podrían generar huecos. Pero alguna cosa el profesor no puede dar su clase en la mañana, la podría mover hasta en la tarde para trabajar con sus grupos. Pero pues en nuestro caso yo preferiría que lo trabajáramos en la mañana, aprovechar la mañana, y ustedes también pueden aprovechar para hacer sus cosas en las tardes, sus tareas o lo que suceda. ¿Sí? Sí, mi duda era por si, no digo, para que no se empalme otra vez los horarios, para que te saquen o metan materia. Claro, sí, la idea es que se mantengan los horarios ya estables y no haya ningún tipo de cambio, ¿no? Que seamos estrictos en los horarios y que se manejen con los profesores y no haya traslapes, sobre todo, para que no los afecte de ninguna forma. Es lo que hemos estado platicando. Entonces, pues yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que se sea estable todo esto y ojalá todos los compañeros puedan dar su clase en la mañana para que nos organicemos mejor todos. Sí. Bien, vamos a avanzar un poquito más y ya para terminar nos quedan como... Tengo una duda, profesor. Sí, adelante. Esa parte de esa de electrodo, ¿cómo se llama? ¿De electrones o...? ¿Hay huecos? Ese término, está Sí. bien complicado. Ves Pues, que mencionó la distancia, lo que tengo la pregunta es la distancia. A mayor distancia es mayor lo que requerimos, ¿o cómo está eso? sí, es la energía que requieres para poderlo liberar. ¿Cuánta energía requieres para poderlo hacer conducir a ese material? Entonces, eso es lo que se refiere. La banda prohibida es cuánta energía requiere para que el electrón se libere de su enlace y pueda pasar la banda de conducción y pueda empezar a conducir electricidad. A eso se refiere lo que es el término. Es lo que se conoce como el ancho de la banda prohibida. ¿Cuánta energía tiene que ganar el electrón para poderse liberar? Y bueno, aquí tenemos una imagen donde tenemos un cristal de silicio, están hechos sus enlaces covalentes en forma de rayas, y aquí es donde un electrón se está rompiendo ese enlace, está pasando al siguiente enlace, al siguiente, y al momento que se desplaza, digamos, de derecha a izquierda, va dejando un hueco. Entonces, cuando el electrón se mueve hacia la izquierda, deja un hueco el cual se va a desplazar hacia la derecha. Es cuando ustedes tienen una fila de sillas y se van sentando en una silla y van desplazando a la siguiente compañero, va generándose un hueco, ¿no? Sí, esa es la idea. Imagínense que tienen varios compañeros sentados y hay una silla que está libre. Entonces, esa silla ese compañero se va a ir moviendo, por ejemplo, un corrimiento hacia la izquierda, entonces se va a ir moviendo el electrón. Y mientras que el hueco o la silla que está desocupada se va a ir moviendo hacia la derecha. Ajá. Entonces, ese efecto es el efecto que sería el equivalente a ver cómo se desplaza un electrón para un sentido, mientras que el electrón se desplaza hacia el otro. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Bueno. No, profe. Bien. Bueno, entonces, dependiendo de la cantidad de electrones libres que tengamos y de huecos en el semiconductor, es la magnitud de corriente que se genere. Entonces, tendremos corrientes de electrones y corrientes de huecos en un semiconductor. Ahora, en el caso de un material intrínseco, que dijimos que es un material puro, un cristal semiconductor, la cantidad o la densidad de electrones que hay y de huecos son los mismos, porque obviamente su material está en equilibrio. Entonces, un término intrínseco se aplica a cualquier material semiconductor que haya sido cuidadosamente refinado para reducir el número de impurezas a un nivel muy bajo, en esencia lo más puro posible que se pueda fabricar utilizando lo que es la tecnología de semiconductores. Bueno, aquí hay algunas fórmulas para calcular la concentración de portadores de carga. Esta no la vamos a utilizar ahorita de momento. Y aquí tenemos lo que comentábamos, lo que es la energía que requiere para liberarse de los enlaces los electrones. Para el caso del silicio es 1.1 electronvoltios, para el selenio de galio 1.4, para el germanio 0.66, y esta es la densidad de portadores de carga que hay por centímetro cúbico. Por ejemplo, para el silicio es 5.22 por 10 a la 15 portadores de carga. Comentábamos acerca de las estructuras de diamante que se forman al unir el silicio, los átomos de silicio, que es una estructura cristalina, y puede verse cómo están unidos los átomos formando, les decía, en una forma se forman
se forman especie de trapecios, en otras se forman hexágonos. Y esa es la forma en cómo están conectados los enlaces, una pequeña subcelda de la estructura de diamante. Y aquí están diferentes estructuras que se forman con el silicio y el germanio, la estructura de diamante. Aquí se puede ver lo que les decía, los hexágonos, y viendo por otra cara se verían los trapecios. Aquí tenemos una estructura cristalina del arsenio de galio o fosfuro de indio. Son muy parecidas a las estructuras, solo que aquí están mezclándose dos átomos, unos del grupo 5 y otros del grupo 3. Aquí puede ver otra figura de lo que es la estructura de diamante para los semiconductores. Lo que mencionamos como bandas de energía, banda de valencia, donde están los electrones enlazados, ganan la energía suficiente para pasar a la banda de conducción. Y bueno, recordar que en el caso de los aislantes, la banda de energía es muy amplia, por eso es difícil que podamos hacer conducir a un aislante. En el caso de un conductor, las bandas de conducción y valencia están traslapadas, y en el caso de un semiconductor, sus bandas están intermedias entre aislante y conductor. Y bueno, ya para concluir, los semiconductores pueden ser aisladores. Por ejemplo, en el caso de un material semiconductor es puro. En el caso del silicio, su estructura cristalina forma un excelente aislador, puesto que los átomos se encuentran enlazados y no hay electrones libres para el flujo de corriente. Entonces, a este material puro se le conoce como material intrínseco. Bueno, para que un material semiconductor se pueda convertir en un material conductor, necesitamos modificar sus propiedades eléctricas. Esto se logra a partir de introducir átomos de impurezas que modifican su comportamiento eléctrico. Estas impurezas se le conoce como el dopado, el doping, que se utiliza para semiconductores, y se agregan diferentes materiales como el boro o el fósforo. Entonces, el proceso de agregar impurezas a un semiconductor se le conoce como dopado. Y bueno, existen diferentes procesos técnicos para realizar este proceso. Y bueno, hasta ahí daríamos por concluida nuestra clase del día de hoy. Y nos tocaría clase ¿cuándo? El viernes, ¿verdad? Sí. Según nuestro horario. Entonces nos veríamos, por favor, el viernes, que prácticamente se está acabando el tiempo. Profe, tengo una duda rápida, espero Sí. que alcance. Es Sí, que en dime. unas diapositivas anteriores decía que intrínseco era cuando el semiconductor no era tan bueno, pero tampoco tan malo, pero que tenía que llevar tratamientos. Y ahorita mencionó en la anterior diapositiva que intrínseco es para un buen semiconductor aislante. Ya no entendí ahí.